ingeniero Roberto Estazzoni. Dicho sea de paso, feliz Día del Ingeniero. Muchas gracias igualmente para los otros ingenieros. Bueno, gracias. Bueno, Roberto es un histórico de la electromovilidad, es uno de los socios fundadores de AVEA y además en su discurrir profesional hace ya varios años que está trabajando también en empresas vinculadas de una forma u otra a cuestiones de electromovilidad. Pero sobre todo, y creo que es lo más importante, él tiene como una vocación el difundir todo lo que es la movilidad eléctrica en el país, que aún es muy incipiente y sin duda va a ser una de las grandes revoluciones que vamos a tener a futuro en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Así que, bueno, sin hacerlo mucho más extenso, porque sé que lo que tiene Roberto para contarnos es bastante y es extremadamente interesante, le doy el paso para comenzar y, bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo, si quieren, la expresan en el chat y después se la retransmitimos a Roberto como para que al final de la charla pueda evacuar todas las dudas que vayan surgiendo. Bueno, Roberto, bienvenido y bueno, todo tuyo el mando de la pantalla. Bueno, muchas gracias por la introducción. La idea es presentarles este tema de la movilidad eléctrica y ir un poquito más allá de la parte técnica y a charlar un poco sobre las razones que nos llevan a trabajar en esto. Hay tres ejes en los que basamos la expectativa de introducir movilidad eléctrica en el mundo. Están asociadas a energía, medio ambiente y a salud. Antes de eso les quiero mostrar una cuestión que está muy vinculada con este tema de la movilidad eléctrica y de los cambios tecnológicos que vamos viviendo. Este es un mueble de los años 70 que se utilizaba para apoyar un teléfono de disco, un teléfono conectado con un cable a la pared y en el cual nos sentábamos para hablar por teléfono. Eso era lo que hacíamos en los años 70, por ahí principios de los 80 también. Hoy en día, si hay algo que no hacemos con un teléfono, es sentarnos a hablar. Lo usamos para hacer mensajes, manejar redes sociales, chequear correos electrónicos, sacar fotos, pagar servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con la movilidad vamos en esa dirección. La movilidad está teniendo transiciones muy interesantes y buena parte de la charla de hoy se trata de esto. Les hablaba de tres ejes principales, el energético, el ambiental y el de la salud. Los vehículos eléctricos consumen mucha menos energía que los vehículos convencionales, ahora vamos a verlo. Generan prácticamente nada de gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global y no emiten por su caño de escape gases contaminantes ni ruido que perturban la salud. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos temas en forma individual. Vamos a meterlos con el tema energético. Acá les dejo más o menos un resumen de la comparativa entre un vehículo de combustión interna y uno eléctrico. El número mágico a tener en cuenta en lo que van a ver hoy va a ser este de 16 kWh cada 100 kilómetros, que es la energía que consume un vehículo eléctrico, ¿no?, frente a los 8 litros cada 100 kilómetros que consume uno convencional. Un litro de combustible líquido aproximadamente almacena en su química 10 kWh de energía, con lo cual si ponemos todo esto en unidades coherentes, nos vamos a encontrar que la comparativa energía versus energía es de 5-1 más o menos. 16 kWh para hacer 100 kilómetros con un eléctrico y 80 kWh para hacerlo con uno de combustión interna. Muchas veces nos cuestionan el rendimiento desde el pozo a la rueda, es decir, desde que se genera la energía hasta que la energía se utiliza para el movimiento. Vamos a ver un análisis del pozo a la rueda basado en el balance energético nacional. Esta sería la cadena para alimentar el auto desde la generación hasta el propio auto eléctrico
Y como sabemos, nuestra matriz energética en Argentina está fuertemente dependiente de hidrocarburos y de energía térmica, hidráulica, en segundo lugar, nuclear y, gracias a Dios, cada vez más renovable, pero relativamente poco. Esto hace que nuestra etapa de transformación, desde la energía primaria hasta bornes de los generadores, esté en el orden del 50%. La etapa de transporte y distribución tiene una eficiencia del 85%, tenemos el 15% de pérdidas aproximadamente. Eso a expensas de tener los consumos centralizados en lugares lejanos a donde se genera la energía y poca energía distribuida. Habíamos dicho que el auto tenía del orden de un 90% de rendimiento, con lo cual todo este sistema da un rendimiento del pozo a la rueda de 38,5%. Esto, insisto, basado en datos del Balance Energético Nacional 2017, está ya disponible en 2018, tendría que actualizar los datos y siempre le pido ayuda a la ingeniera Graciela Díaz para que me ayude a revisar estos números porque la verdad que es un poco complicado. Si hacemos esta misma comparativa con la cadena de hidrocarburos, desde que sacamos el hidrocarburo del pozo hasta que lo llevamos a la rueda del auto, este número nos da 21%. Con lo cual, si comparamos uno con otro, vamos a encontrar que 38 a 21, podemos pensar 40 a 20, ¿sí? Estamos casi en una relación de 2 a 1, y este número podría mejorar si tuviésemos más hidráulica, más solar, por ahí más nuclear también, pero bueno, en definitiva menos térmica, que está siendo la que tira abajo este número del 50% en la transformación. Y podríamos también mejorar un poco este número con distribuida, con lo cual este número no le queda más remedio que ir mejorando todavía, ¿no? ¿Por qué es importante el aspecto energético? Porque si tomamos la matriz de consumo de demanda de energía del balance energético nacional, prácticamente podemos hablar de 3/3, que son los principales consumidores de energía. Un tercio se lo consume el uso residencial, otro tercio el transporte y otro tercio en la industria. Con lo cual todo lo que hagamos en términos energéticos para mejorar el transporte redunda en ese tercio de la torta energética, con lo cual va a generar valores absolutos importantes. Vamos a hablar del segundo eje, que era el del ambiente, y vamos a hablar del eje de la salud en cuanto a contaminación y ruido, ¿no? Vamos a hablar de emisiones principalmente. Los vehículos eléctricos no generan, al menos por su caño de escape, gases de efecto invernadero, es decir, no tenemos externalidades ambientales por el propio vehículo, es decir, se genera 0 gases de efecto invernadero. Mientras que quemar 1 litro de nafta genera 2,3 kilos de CO2 por litro y quemar 1 litro de gasoil genera 2,7 kilos de CO2 por litro. Como sé que estos números a lo mejor suenan a galerazo, les dejo el link de los protocolos de cálculo, uno de los tantos que hay, pero esto es una cuenta estequiométrica de química, ¿no? Es decir, acá no hay ninguna cuestión mágica, es cuestión solo de hacer la cuenta. Esos son los valores de CO2 que genera quemar 1 litro de nafta o quemar 1 litro de gasoil. Ahora, los detractores, como también nos tiran con el tema del pozo de la rueda, nos dicen, no, bueno, pero generar la electricidad genera gases de efecto invernadero, con lo cual hay que ver si un vehículo eléctrico realmente no genera gases de efecto invernadero o genera significativamente menos que uno de combustión interna. Bueno, vamos a ver eso. El sistema eléctrico argentino genera más o menos 0,294 toneladas de CO2 por megawatt hora. Estos son números extraídos del Balance Energético Nacional, cuyo link les dejo acá para que lo revisen si quieren. Van a encontrar un número mayor en los cálculos de los coeficientes de emisión, pero el coeficiente de emisión se calcula de una forma bastante más compleja. Si nosotros calculamos toda la energía generada y la ponemos en el denominador, y en el numerador ponemos todos los gases de efecto invernadero, todo el dióxido de carbono quemado por el sistema térmico, este es el número que nos van a dar.
Si calculamos estas emisiones para un vehículo típico, 20.000 kilómetros por año, vamos a tener estos números para nafta. El resultado nos va a dar 184 gramos por kilómetro, o en un año, haciendo 20.000 kilómetros, 3,68 toneladas de CO2. Si hacemos el mismo cálculo para el diésel, nos va a dar 175,5 gramos por kilómetro, o 3,5 toneladas de CO2. Si bien el diésel genera más kilos de CO2 por litro, acá fíjense que le puse una autonomía de 6,5 litros por kilómetro al diésel y a la nafta le puse 8. Habrá quien esté pensando que este 8 por ahí es generoso o no, habrá quien esté pensando que este 6,5 es generoso o no, pero bueno, son números como para también tomar como referencia, y si ustedes quieren recalcular esto con otros números, siéntanse libres de hacerlo, porque acá tienen toda la información arriba de la mesa para hacerlo. Considerando 16 kilowatt hora cada 100 kilómetros para el vehículo de combustión eléctrico, que era lo que yo les proponía hace un rato, si repetimos todo este número, todo este cálculo, fíjense que esto nos da 47 gramos de CO2 por kilómetro. 47 gramos de CO2 por kilómetro, es decir, más o menos algo mejor de la tercera parte de cualquiera de estos otros, es decir, del de combustión interna, ya sea diésel o nafta. Este número es bueno, es un número malo. Bueno, es 3 veces, es la tercera parte, ¿no? Con lo cual, ya con esto matamos el mito de que aún generando electricidad con mucha térmica, como lo hacemos en Argentina, la cosa no funciona. Pero este, por ejemplo, es el número que se pone como objetivo Unión Europea para el 2020. 95 gramos de CO2 por kilómetro. Y es por eso que la mayoría de los fabricantes de vehículos que quieren vender en Europa tienen que incluir vehículos eléctricos en su portafolio. ¿Por qué? Porque tienen que reducir estos números a 90 y pico, y la única manera es utilizar vehículos que generen cada vez menos dióxido de carbono para hacer una determinada distancia. Es importante destacar que para todas estas cuestiones es muy importante tener en cuenta cuál es el ciclo de conducción que se utiliza. Hay un ciclo de conducción normalizado con el cual uno pone en la balanza un método comparativo idéntico para todos los vehículos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero por lo menos comparamos peras con peras, ¿no? Todos con el mismo ciclo. Yo acá tomé casos reales. Estos valores son valores de energía real que consume un vehículo eléctrico, y estos son consumos de vehículos tanto diésel como nafteros normales que conseguimos en el mercado. Pero bueno, la idea de esto era mostrarles que realmente el eléctrico, aún utilizando electricidad que provenga de fuentes no tan renovables como es nuestro caso, da una contaminación por gases de efecto invernadero menor. Vamos a ver algo de lo que dice el IPCC respecto de cuánto emite el transporte en el mundo. Estos son números de 2014 porque los estados tardan en consolidar su información y hacerla llegar, y el IPCC tarda en consolidar la información. Pero bueno, el transporte ocupa el cuarto lugar después de la producción de energía, el uso del suelo y la industria. Una de las grandes críticas que tiene nuestra economía actual es que el cuarto de esta torta de generar gases de efecto invernadero se lo lleva la agricultura, ganadería y el uso del suelo, ¿no? Tema interesante. Y recién aparece acá en cuarto lugar el transporte, luego de la industria y la producción de calor y electricidad. Pero bueno, que esté en cuarto lugar no quiere decir que tengamos que desatenderlo, ¿no? Porque esto lo usamos para comer y esto lo usamos para vivir. Esto lo podemos mejorar. El IPCC 2018, tomando como base los valores de emisiones que venían utilizándose, propuso que no había que superar el calentamiento global desde el arranque de la era industrial en más de 1,5 grados. Los números anteriores hablaban de 2 grados, ¿se acuerdan? El Acuerdo de París y demás. En el IPCC 2018 se dijo, señores, con 2 grados la cosa no sirve, tenemos que bajar a 1,5.
estoy haciendo toda esta introducción porque lo que viene acá es lo que nos muestra que si nosotros no empezamos a cortar con este crecimiento continuo que tienen las emisiones, la temperatura no va a llegar a estabilizarse en este valor. Lo que tenemos que, si esto sigue subiendo, la temperatura va a seguir subiendo. Por lo tanto, las emisiones tienen que empezar a bajar rápidamente hasta el punto también de llegar a hacer capturas de carbono para evitar que esta temperatura se vaya al demonio. Si queremos que se establezca acá en 1,5 grados de sobreelevación desde que comienza la era industrial, hoy debemos cortar con el crecimiento de las emisiones, empezar a decrecer y llegar a un punto de absorción carbono. Acá hay una imagen un poco más gráfica. Esta está en el Global Emission Gap de 2019. Acá les muestra los aumentos de las emisiones y los aumentos de temperatura, a dónde vamos a terminar. Y esto realmente, si no le ponemos un corte al tema de las emisiones y al aumento de la temperatura, vamos a terminar destruyendo los suelos, inundando el planeta, generando sequías en las zonas meridionales, lo que va a generar posiblemente no que nos muramos de hambre, sino que nos matemos entre nosotros por los alimentos. Bueno, perdón por ser tan negativo respecto a esto, pero bueno, vamos a saltar al tema salud, que era el tercer eje que les decía. Ningún contaminante para el hombre fuera del dióxido de carbono emitido por el caño de escape del auto y un montón por el vehículo de combustión interna. Cero para el eléctrico, un montón para el de combustión interna. Y ustedes pueden preguntarse por qué, ya que hasta ahora estuve tan finito con los números, por qué hablo de un montón. Porque es muy difícil hacer los cálculos de las emisiones de gases contaminantes, partículas materiales y demás, porque depende del mix de combustibles que usemos, las calidades, si es un Euro 3, 4, 5, de cómo esté el punto de inyección de nuestro auto, de cómo manejemos nosotros, temperaturas, presiones, en fin, montones de variables que es difícil de cuantificar así tan sencillamente como se hacía el otro cálculo. Pero la Organización de la Salud nos da para los contaminantes que acá están listados los valores típicos en algunos casos medias anuales o máximas que no debe superar ese contaminante para no ser peligroso para la salud. ¿Y contra qué lo tengo que comparar? Bueno, contra ensayos que se hacen o bien de laboratorio de las emisiones de los vehículos o bien con mediciones directas de la calidad del aire, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Esto es un poco lo que les decía, estos son o mido la calidad del aire en las ciudades, o hago cálculos, o directamente cuento morbilidad y mortalidad, que sería lo más terrible. La Organización Mundial de la Salud dice que por contaminación del aire, digamos, hay tres causas de muerte que toma fundamentales: cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares y cardiopatías, y dice que el 36% de los cánceres son provocados por contaminación del aire, el 34% de los accidentes cardiovasculares por contaminación del aire, y el 27% de las cardiopatías por contaminación del aire. Lo demás, bueno, el resto de estos será gente que fuma, que no lleva una vida saludable, etcétera, etcétera, pero digamos, ya por respirar la porquería que respiramos todos los días, esos son los muertos que nos muestra la Organización Mundial de la Salud anualmente. Bueno, el vehículo eléctrico tiene una ventaja adicional, que es que no emite ruido. Es tremendamente silencioso. Es muy, muy interesante manejar un vehículo eléctrico porque uno escucha montones de ruidos que antes no escuchaba, y al punto tal que para evitar accidentes con gente que puede ir distraída, gente con visión reducida, etcétera, diferentes estados introducen el requisito de que los autos hagan cierto nivel de ruido cuando andan por debajo de cierta velocidad. Cuando van por encima no hace falta,
pero digamos, si uno anda por debajo de 30 o 40 kilómetros por hora, que el vehículo emita un ruido para que la gente lo perciba, si no se lo llevan por delante. Bueno, beneficios adicionales del vehículo eléctrico para dejar la tragedia de los muertos y los enfermos. Menor mantenimiento, menor cantidad de piezas móviles, menor cantidad de lubricación, etcétera, etcétera. Flexibilidad energética, porque como vimos la electricidad puede venir de diferentes fuentes. Como usuario mejora la experiencia porque el tiempo que yo pierdo en parar en una estación de servicio o en buscar una estación de servicio con mi vehículo de combustión interna, con el vehículo eléctrico, no lo tengo que perder. Yo salgo de mi casa con el auto lleno y llego a mi casa con el auto vacío. Es una batería con ruedas, es más bien una computadora con una gran batería con ruedas que me permite utilizar esa capacidad como acumulación para hacer click shading, sintonizar las redes, etcétera. Y el eléctrico es de alguna manera la antesala del autónomo. El autónomo empieza a crecer y a desarrollarse cada vez más gracias al eléctrico. No quiere decir que antes no podía hacerlo, pero era mucho más dificultoso, ¿no? Vamos a ver esto que es muy interesante. ¿Por qué? Porque el mercado de la movilidad, del transporte de los vehículos, está siendo acelerado en tres direcciones. Estas que vamos a decir A, C, E, S. Y el sector eléctrico en general, ¿cuáles son esas cuatro letras? La A de autónomo, la C de conectado, la E de electrificado y la C de compartido. Estas son las tendencias macro que nos muestra la actividad del transporte. Y las redes, el sector eléctrico, está tendiendo a estas 3D, a ser cada vez más digitalizado, más distribuido y más descarbonizado. Y entre la digitalización, la distribución, la electrificación y la conexión y la autonomía, empieza a haber una interacción bastante interesante, que es lo que nos permite empezar a pensar en un vehículo más una red que se integren en forma digital y que puedan darnos una experiencia como usuarios, no solo mucho mejor desde el punto de vista ambiental y de la salud y la energía, sino de la experiencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cuáles son las tendencias en lo que es la electrificación de vehículos. Vamos a arrancar por el vehículo convencional que tenemos todos nosotros, que es un vehículo con un motor de combustión interna que quema algún combustible líquido o eventualmente gaseoso y que emite porquerías que salen por acá. El primer punto de la electrificación es agregarle a este motor de combustión interna un sistema de arranque y parada, tal que en aquellos periodos de tiempo, por ejemplo un semáforo, una barrera, etcétera, etcétera, que el motor, yo no voy a usarlo para empujar las ruedas al motor, el motor pare. Y cuando saco el pie del freno, el motor vuelve a arrancar. Esos sistemas de arranque y parada hacen que yo consuma menos combustible y contamine menos. Ese es el primer grado de electrificación de los vehículos. El segundo es el mild hybrid, que es un híbrido que tiene un motor eléctrico pequeño, más grande que este, pequeño, y un pack de baterías pequeño también. Entonces, a expensas de la energía acumulada en estas baterías, el motorcito eléctrico empuja ayudando a la ruptura de inercia, sobre todo cuando hago aceleraciones, porque cambia el ritmo de velocidad, porque estoy arrancando, y en el momento del frenado, a través del frenado regenerativo, este motor eléctrico pasa a funcionar como generador y carga estas pequeñas baterías. Baterías, como les decía, muy chicas, 1,5 kWh, 2 kWh, motores de poca potencia, en general de 48 volts, 72 volts. El próximo paso es cuando ya estos motores pasan a ser más grandes y el aprovechamiento de la energía eléctrica es mayor, lo uso durante más tiempo en régimen eléctrico el auto, las baterías son más grandes. El próximo paso de la electrificación es cuando ya pongo un pack de baterías más grande, un motor más potente y lo hago enchufable, es decir, no me alcanza con la energía que puedo acumular en el frenado regenerativo o usando aún el motor de tracción como generador que empuja esto, sino que las baterías son tan grandes que ya las empiezo a cargar en la red. Estos autos generan autonomías del orden de
60, 70, 80 kilómetros, que para un uso diario son bastante interesantes y le pueden dar al usuario la posibilidad de ir y venir del trabajo en modo prácticamente eléctrico 100%, con solo enchufarlo un ratito en la casa. Esta es otra alternativa muy interesante. Acá ya no tenemos un motor de combustión interna que traccione sobre el eje, pero sí tenemos un pequeño generador a bordo, un pequeño, podríamos decir, grupo electrógeno, cuya función es cargar este pack de baterías, un poco más grande ya que el anterior, el cual también puede cargarse desde la red, pero digamos, la idea de esto es darle tracción 100% eléctrica al auto, a expensas de quemar poquito combustible a bordo. Fíjense de cómo también las emisiones, a medida que vamos electrificando el auto, van disminuyendo, así como va disminuyendo el consumo de combustible. Y por último, el 100% eléctrico, que es aquel que tiene un pack de baterías grandes, se cargan cuando se enchufan, se cargan también a través del frenado regenerativo, pero no hay ningún motorcito que esté, digamos, generando electricidad a expensas de funcionar como un generador quemando combustible. Este es un poco hacia dónde va la electrificación. Lo que decimos es que a medida que aumentamos la electrificación, disminuye el consumo, aumenta el rendimiento y disminuye las emisiones. Hacia eso es hacia donde queremos llegar. Disminuir las emisiones y disminuir el consumo. Vamos a hablar un poco de temas tecnológicos del auto, cuáles son los componentes claves del auto, y el corazón del auto eléctrico es sin duda la batería, es la responsable de la autonomía, de la velocidad de carga y del precio, ¿no? A medida que las baterías sigan bajando, los autos eléctricos van a ser cada vez más accesibles, pero la responsable de virtudes y defectos del auto eléctrico hoy día es la batería. Esta batería genera corriente continua que alimenta un inversor y ese inversor lo que hace es empujar un motor eléctrico. En general, motores sincrónicos trifásicos. Tesla usa asincrónicos, por ejemplo, pero la tendencia es usar motores sincrónicos trifásicos. Podrían ser hexafásicos también, ¿no? Ya es un tema tecnológico del fabricante. Esta batería se puede cargar directamente con corriente continua o se puede cargar con corriente alterna a través de un pequeño rectificador a bordo. Lo que les voy a mostrar a continuación es para que tengan una noción volumétrica de lo que estamos hablando. Este es un cargador de corriente continua y este es un cargador de corriente alterna. Ahora vamos a meternos un poquito más en esto. Pero en general, cuando cargo en corriente continua, cargo en alta potencia con bichos grandes, y cuando cargo en corriente alterna, cargo con menor potencia y con equipos más chiquitos. Vamos metiéndonos en esta discusión. Del lado izquierdo vamos a ver lo que es carga en corriente alterna. ¿Cómo cargo en corriente alterna? Bueno, cargo enchufando el auto a un enchufe doméstico. Discúlpenme que haya dibujado un yuco, sé que estamos en Argentina, tendría que utilizar un IRAM, pero bueno, un yuco acá en el dibujito. Entonces enchufo el auto al toma doméstico o lo enchufo a un wallbox del cual vamos a charlar a continuación. Poca potencia, adentro del auto tengo el rectificador que lo que hace es rectificar y controlar la corriente y mandarle la energía a la batería. En el caso de corriente continua, no tengo este cargador y rectificador a bordo, entro directamente a la batería a través del BMS y lo hago con potencias mucho mayores. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que el costo de la potencia y de la infraestructura esté afuera y no esté dentro del auto, y que esta batería no sea tan grande, sino que yo pueda cargar una batería pequeña rápidamente a través de mucha potencia. Esta es un poco la filosofía de cargar en corriente alterna o cargar en corriente continua. Si yo tengo que cargar 100 autos, la idea es no cargar esos 100 autos y sumándoles el costo a 100 autos de cargador a bordo, sino que entre los 100 autos se repartan el costo de un solo cargador. Eso es un poco el pensamiento. La norma IEC 61851, que es la que habla de los cargadores en general, bajo el paraguas internacional IEC, habla de 4 modos de carga, modo 1, 2, 3, 4,
y establece las diferencias entre los distintos modos, que acá están definidas. Básicamente estos tres primeros, 1, 2 y 3, son los modos de carga en corriente alterna, y este de acá abajo, el modo 4, es en corriente continua. Y la gran particularidad que tienen los dos primeros es que es cargar el auto en un enchufe doméstico. El tercero es cargarlo a través de otro dispositivo y el cuarto es cargar en corriente continua. Pero en estos dos primeros la idea es cargar en un tono. Y vamos un poco respondiendo a la pregunta que me hacían recién. ¿Todos los autos tienen para cargar en las dos tecnologías? Yo en general trato de evitar palabras como todos, siempre, ninguno, nunca. Pero podemos decir que casi todos los autos tienen la posibilidad de cargarse en corriente alterna. ¿Por qué? Porque cualquier usuario que llegue a la casa de la suegra donde hay un enchufe doméstico y no hay un cargador, podría cargar, aunque sea un rato, en corriente alterna, proveyéndose de un toma doméstico. Si el auto no tuviese la posibilidad de cargar en corriente alterna, el señor no podría cargar en la casa de un amigo, en la casa de su suegra, en algún lugar donde se haya quedado tirado y lo único que tenga disponible es un toma común, con lo cual podemos decir que 99,9% de certeza todos los autos tienen una entrada para cargar en alterna. Cada vez más los autos van teniendo además un toma para cargar en corriente continua y darle una carga rápida. ¿Por qué? Porque el usuario cada vez quiere mayores distancias a recorrer, menores tiempos de carga y utilizar más el vehículo y que se parezca más a la tecnología de corriente de combustión interna. Pero hoy podemos decir 99,9% de los casos el auto se carga por lo menos con corriente alterna y cada vez más se carga en corriente alterna y en corriente continua. Pero ahora vamos a ver más detalles. Modo 1, que era este primero que veíamos acá. ¿En qué consiste? Ven que acá no hay nada entre el enchufe y el auto. ¿En qué consiste el modo 1? Justamente en eso, en utilizar un cable con una toma, que lamentablemente tampoco es IRAM, doméstica, y un conector del lado del auto, que es este de acá, y conectar el auto directamente. Este modo, en Argentina lo hemos prohibido en el reglamento AEA y en muchos lugares del mundo está prohibido también. ¿Por qué? Porque el auto, en aras de darle a su usuario la mayor satisfacción posible, trata de cargarse lo más rápido que puede y para cargarse rápido trata de cargarse en mucha potencia. Y si el auto pretende cargarse en una potencia mayor que la que este enchufe le puede proporcionar, hacemos un lío en la instalación fija. Y como no hay nadie que limite la corriente entre el auto y la pared, este sistema se prohíbe en muchos lugares del mundo, incluso en Argentina. El modo 2 es un modo más elegante, se conecta también a un toma doméstico, a la pared de mi casa o la casa de mi suegra, pero en el medio ya hay una cajita cuya función es proveer la protección contra el choque eléctrico, el monitoreo de la puesta a tierra y de indicarle al auto cuál es la corriente máxima que puede tomar. Y en caso que el auto tome una potencia máxima mayor que la que el enchufe le puede dar, lo desconecta un contactor que está acá adentro. Modo 2. Esto obviamente ya no está prohibido, esto es una cosa bastante interesante. El modo 3 lo que hace es utilizar cargadores tipo wallbox, pueden ser tipo columna también, es decir, una tecnología muy parecida, que incluyen esta cuestión que les mencionaba recién, que estaba en la cajita, la incluye adentro del cargador con todo el tema de las protecciones y la comunicación entre el auto y la instalación fija. Pero como es un dispositivo más grande, permite además mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, darle conectividad a Internet, hacer medición de energía, tener un sistema de identificación de usuario con tarjetas magnéticas, RFID, código QR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se empieza a tornar en un elemento que, como veíamos hace un rato, digitaliza mi red para que con un auto digitalizado conversen entre ellos y se pongan de acuerdo en un montón de cuestiones y mejoren mi experiencia como usuario. Acá pueden ver cargadores en modo 4, cargadores de corriente continua, que hacen básicamente lo mismo que un cargador de corriente alterna, pero que rectifican y regulan corriente continua para entrar prácticamente en forma directa en bornes de la batería.
Lo que tienen acá son los cargadores que están en la IPF de LACA de Palermo. Son dos cargadores de 50 kilowatts con 3 salidas. Ahora vamos a ver por qué 3 salidas. Este es un cargador en una red de estaciones de servicio de Chile. Este niño que está acá es de 150 kilowatts. Ustedes se preguntarán cómo puede ser que este sea de 150 kilowatts si es más pequeñito que estos. Y es porque las unidades de potencia están acá atrás. Esto que está acá atrás son las unidades de potencia, hay varios de estos, de 150, y las unidades de potencia están afuera. ¿Para qué necesito este cachivache acá, si la unidad de potencia está afuera? Porque como la corriente que maneja por este cable es muy alta, y el cable no se puede hacer muy gordo, porque sería muy difícil manipularlo, estos cables están refrigerados por líquido, y el sistema de refrigeración está metido así adentro de esta cajita. Les estoy hablando de unicornios que bajan en platos voladores, ¿no? 150 kilowatts, cables refrigerados por agua, pero eso existe y se usa, ¿eh? No son tan unicornios que bajan en platos voladores. Una pregunta típica que nos hacen es ¿cuánto tarda en cargarse un auto eléctrico? Y la respuesta es no lo sé, vamos a tratar de analizarlo. Eso que les pongo ahí en la foto es la batería de un Chevrolet Bolt. Es un auto 100% eléctrico y tiene una capacidad de 57 kWh. Eso que les puse ahí abajo es la batería del Chevrolet Bolt, pero con V corta, que fue el predecesor del Bolt con V larga, y era un rango extendido, es decir, el que tenía el grupito electrógeno a bordo, y como la autonomía se la daba quemando combustible líquido, la capacidad de la batería es significativamente menor, 18 kWh. ¿Por qué? Porque el resto de la energía la almacenaba en forma de combustible líquido. Energía es potencia por tiempo, gracias a Dios es un foro de ingenieros en el que andar explicando esto. Si cargamos con una potencia de 7 kilowatts, que es una potencia típica de un cargador domiciliario de corriente alterna, esto nos da que aproximadamente vamos a llenar esa batería de 57 kWh en 8 horas. ¿Se acuerdan del número mágico del que les hablaba de 16 kWh cada 100 kilómetros? Quiere decir que con 57 kWh almacenados en la batería y consumiendo 16 kWh cada 100, esto me va a dar 350 kilómetros de autonomía. Obviamente, igual que con un naftalero, si manejo de una forma deportiva, agresiva, etcétera, voy a consumir más. Si conduzco de una forma conservadora, voy a consumir más. Bueno, mismas cuentas para el Volt con B corta, me da que la batería la cargaría en 3 horas, enchufado, este es un rango extendido enchufable, y que me daría 112 kilómetros de autonomía. A mí me encantaría tener un auto de estos, me permitiría hacer 112 kilómetros, que es una distancia que supera la que yo manejo a diario, y si tengo que irme a Mar del Plata o a Las Toninas, puedo ir con combustible líquido. Y no es un auto extremadamente caro, pues la batería no es tan grande. Así que el rango extendido es un paso intermedio muy interesante, a mi criterio tan interesante como el híbrido o el híbrido enchufable. Así que bueno, pero ya van un poco en cuestión de gustos. Bueno, acá traté de resumirles un poco cuál es la mecánica de pensamiento para saber cuánto tiempo tarda en cargarse una batería, una ecuación de potencia por tiempo, y cuál es la autonomía del auto. Capacidad de la batería dividido los kilowatt hora cada 100 kilómetros que me den. Algunas consideraciones. ¿Por qué hablamos de aproximado acá y no somos un poco más explícitos? Bueno, en corriente alterna podemos pensar que potencia es energía por tiempo hasta el 80% de la batería. A partir de ahí, la carga de la batería se ralentiza porque cargar una batería es como acomodar cajas en una estantería. Cuando tengo todas las cajas en el piso y la estantería vacía, las cajas las voy acomodando en forma rápida. A medida que las estanterías se empiezan a llenar, yo tengo que andar buscando los huecos, andar eligiendo dónde va, a lo mejor acomodar un poco, y esa ecualización de las cargas eléctricas en la estantería de las celdas de la batería es lo que hace que en el último 20%, el último media hora de carga, la velocidad de carga decaiga. Es una corriente alterna, que es una carga de baja potencia. En corriente continua, donde la potencia es muy grande,
Los fabricantes son mucho más conservadores y van midiendo temperaturas internas de la batería para regular la corriente y muchos otros parámetros, de modo tal de cuando estoy cargando una batería con 50, 100, 150 kilowatts, no la cocine, digamos, a efectos de la alta corriente que le estoy haciendo pasar. Bueno, acá está lo del consumo que les decía, ¿no? Entonces, corriente alterna, corriente continua, batería grande, batería chica, ¿cómo satisfago las necesidades de carga? Vamos a pensar en el amigo Maslow, que había establecido la pirámide de las necesidades del hombre. Ahora vamos a hacer una pirámide de necesidades del hombre que anda en auto eléctrico. La primera necesidad de carga, la básica, la satisfago en casa a la noche cuando no uso el auto. O eventualmente durante periodos largos, cuando no uso el auto, que puede no ser en casa, puede ser en el trabajo, por ejemplo. Pero la idea principal es cargar el auto en baja potencia durante tiempos prolongados, y esto es cuando el auto no lo uso. La segunda feta de la pirámide la satisfago cuando no uso el auto nuevamente, pero en periodos un poco más breves. Cuando voy de compras, cuando estoy en el cine, cuando voy al club, cuando estoy comiendo, en un estacionamiento porque voy a hacer un trámite. En estos casos puedo usar potencias típicas de 3,5 o 7 kilowatts, eso me va a dar tiempos de entre 10 y 5 horas, dependiendo de la capacidad de la batería, obviamente. En estos casos usaré potencias un poco más grandes, puedo usar 7 a 22, también puedo usar 3,5 y 7, pero bueno, pretendo que en un shopping me den un servicio un poquito más interesante, entonces podemos pensar en estas potencias, con lo cual los tiempos se reducirían. Y la última, el pico de la pirámide, es replicar el modelo de combustión interna, es decir, cargar el auto cuando lo estoy usando. Yo tengo que ir del punto A al punto B y la autonomía de mi vehículo no me permite alcanzar esa distancia, entonces hago un repostaje en algún punto intermedio y eso lo voy a hacer a una potencia grande. En general por encima de los 25 kilowatts, típicamente 50, tiempos del orden de 30, 30, 50 minutos, podría ser una hora, pero que me dé una experiencia muy parecida a lo que es la carga del auto convencional. Estas cargas, como les decía, se hacen en alterna. Podemos dejar un piquito acá de esta para alguna carga en continua de baja potencia, que las hay, y esta acá arriba se hace en continua. ¿Sí? Rara vez van a haber un cargador, no hay cargadores de 50, bueno, sí hay cargadores, no hay, decir no hay, decir todo, decir siempre, decir mucho, decir nunca, no está bien, ¿no? Hay algunos cargadores de 50 kilowatts o de 43 kilowatts en alterna, los hay, pero es poco probable encontrar esas potencias, pero los hay. Esto es corriente continua, entonces, alta potencia continua, baja potencia alterna. Baja potencia, tiempos largos, pensado para cargar en casa tranquilo, en el laburo tranquilo. Alta potencia en una estación de servicio, en un peaje, en un lugar donde tengo que parar y seguir. En corriente alterna, en baja potencia, cuando no uso el auto me está esperando a mí. ¿Sí? El auto está cargándose y me espera a mí que termine de comprar, de dormir, de descansar, de divertirme, de hacer mi plan. En esta feta, yo espero al auto, estoy esperando que el auto se llene, que el auto se cargue, y esto tiene que ser rápido. Esta es la gran diferencia, digamos, filosófica, ¿no? El auto me espera a mí o yo espero al auto. Si pensamos en productos que cumplen estas necesidades, bueno, wallbox típicos podrían estar montados en una columna o tener alguna topología de ese tipo. Y en corriente continua, hay wallbox de corriente continua de 20 y pico de kilowatts. Hay cargadores de estos que les mostraba, los de IPF, por ejemplo, de 50 kilowatts. Y, bueno, 150 hay, 350 hay, digamos, hay un abanico de potencias bastante interesante, pasando, digamos, a corriente continua. Vamos a hacer un ejemplo típico de una necesidad de carga. Yo cargué toda la noche en casa y salí con el auto totalmente cargado, que me dio 300 kilómetros de autonomía con una batería con Nissan Leaf, por ejemplo, y manejando a criterio utilicé unas 4 horas en hacer esa distancia. En esa parada me encontré con un cargador de baja potencia, tardé 7 horas en llenar la batería nuevamente y volví a repetir una distancia de 300 kilómetros en 4 horas.
¿Cuál es la situación que tuve? En 15 horas recorrí unos 600 kilómetros. Yo me imagino ya lo que están pensando, ¿no? Entonces vamos a darles otra opción. Cargamos toda la noche, salimos de casa con el auto cargado, hicimos 300 kilómetros en 4 horas, pero ya no nos encontramos con una carga lenta en la ruta, sino nos encontramos con un cargador de 50 kilos, por ejemplo. Tardamos una hora, podríamos haber tardado un poquito menos, pero pensemos en una hora. Chequeamos los mails, comimos un sándwich, los chicos corrieron, fuimos todos al baño, cargamos el agua para el mate y seguimos. Y eso nos permitió hacer otro tramo de 300 kilómetros en 4 horas. En este caso ya para hacer los 600 kilómetros, en vez de tardar 15 horas, tardamos 9. Es un tiempo bastante razonable y lógico y replicable con lo que sería un combustión interna. Y si en vez de hacer una carga intermedia rápida hacemos dos, no quiero extenderme mucho porque ya se imaginan el resultado de esta cuestión, podemos hacer 900 kilómetros de distancia en 14 horas, con dos cargas rápidas de una hora que nos sirvieron para estirar las piernas. Acá no hay que chequear el aceite, así que no hay mucho para entretenerse con el auto, pero podrían haber chequeado el aire de las gomas. Nuevamente, chequear los mails, estirar las piernas, comer un sándwich, tomar un café, cargar el agua para el mate y seguir. Esta es la cuestión interesante que tiene la carga rápida, ¿no? La carga rápida me permite extender el rango del auto por encima de estos 300 kilómetros y poder hacer perfectamente 900 kilómetros en un día. Si tengo los dos cargadores rápidos en el camino. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué los cargadores tienen tantos cables, sobre todo los cargadores grandes. Y vamos a tratar de responder esas preguntas. Vamos a hablar de fichas y conectores. Primero vamos a hablar de fichas y conectores en corriente alterna. Este es un esquemita típico de carga. Tengo un cargador, que puede ser un wallbox o una columna de corriente alterna, un conector lado cargador, un cable, una conexión lado vehículo. Lado cargador tengo 3 tipos de conectores. En rigor tengo 2 tipos de cargadores porque este se murió. En rigor tengo un solo tipo de cargador, de conector, porque este se utiliza para vehículos livianos, motos, bicis, etc. Con lo cual me quedó solamente este que es el tipo 2. Entonces, si yo tengo un cargador con conexión de cable, es decir, que el cargador no tiene un cable fijo, sino que tiene un cable conectable, voy a encontrar con un toma tipo 2, voy a tener una ficha tipo 2. Sí, listo, hasta ahí tenemos lado cargador. Lado vehículo, ¿qué pasó? Lado vehículo tenemos este que está acá, que puede ser el tipo 2, como este, pero en vez de ser hembra es macho, o tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre tipo 2 y tipo 1? Básicamente es el mercado en el que se usa. Tipo 1 es Estados Unidos y Japón, tipo 2 es Europa. Pero todos estos están bajo el paraguas de la norma ISO. Quiere decir que acá no tenemos ningún problema normativo. Todos están bajo el paraguas de ISO. Nada más que un mercado apunta al tipo 2 y un mercado apunta al tipo 1. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. No hay una razón, digamos. Hay una razón, los electricistas se darán cuenta que esto es monofásico, vivo, neutro y tierra, y que esto es trifásico, vivo, tierra y 3 fases, ¿sí? Pero más allá de eso no hay otra razón. Estados Unidos no usa sistemas trifásicos para carga en alterna, Europa sí, sobre todo Alemania, pero básicamente en corriente alterna este es el mapa que nos encontramos. Para agregar un poco de confusión adicional, los chinos tienen su propio formato que está con la norma china, que es muy parecida a la tipo 2, es igual a la tipo 2, pero acá replica la hembra en lugar de ser macho, como es en el caso de IS. Este es el mapa de corriente alterna. No se tienen que preocupar demasiado. ¿Por qué? Pues si ustedes se compran un auto norteamericano, un Chevrolet Bolt, o si se compran un Nissan Leaf, les va a venir con tipo 1 y un cable que va a tener en la punta un tipo 2. Y si se compran una Renault Kangoo, va a tener de este lado un tipo 2 y de este lado un tipo 2. Así que ustedes siempre van a poder cargar.
no se hagan mayores problemas. En corriente continua, lo que hicieron fue generar principalmente un sistema combinado que combina el tipo 1 con las dos patitas de continua o el tipo 2 con las dos patitas de continua. Hay una tercera que es la CHAdeMO y hay la japonesa y la de Tesla. Básicamente, ¿qué pasó? Básicamente esto es IEC. CHAdeMO también está dentro de IEC, pero está orientado al mercado japonés. Y GPT también está dentro de IEC, pero está orientado al mercado chino. Y Tesla no está bajo ninguna norma, digamos, IEC, SAE, ISO, etcétera, etcétera. Tesla es Tesla, armó su conector y el conector Tesla con este formato tiene la particularidad de cargar en alterna y en continuo. Si ustedes encuentran un Tesla en Francia, van a ver que no tiene esto. Si encuentran un Tesla en Francia, van a ver que tiene carga tipo 2. ¿Por qué? Porque Tesla se adapta a los mercados a los que aterriza, ¿no? No quiere problemas, quiere vender autos. Combo. ¿Qué quiere decir esto del combo? Esta es una foto de un JAC que estaba en la exposición Expoagro. Esto es una ficha combo. Acá tienen el tipo 2 en la parte de arriba y las dos patitas de continuo en la parte de abajo. Entonces, con un mismo conector del lado del auto, ustedes pueden cargar en corriente alterna, conectando en la parte de arriba o conectando toda la geometría de la ficha con corriente continua. Esto es combo 2. Si fuese combo 1, esto tendría la formita del 1, pero sería exactamente igual. Continuamos para bingo. Bueno, ¿cómo se conecta un wallbox? Gracias a Dios, en Argentina, la Asociación Electrotécnica Argentina ha desarrollado el reglamento AEA 9364, basado en IEC 60364, parte 7, parte 722, donde lo más importante que el reglamento dice es, mire, si usted tiene que conectar un cargador, lo tiene que conectar de una línea independiente. No lo puede conectar desde otra termomagnética donde tiene una bomba, un aire acondicionado, iluminación, etcétera. No, una línea independiente. Esa línea independiente tiene que estar sí o sí provista por su interruptor diferencial y su protección termomagnética, obviamente ambas de corriente adecuada, con la particularidad que el diferencial, como dice acá, tiene que ser clase A. Esto es el espíritu principal de la norma del reglamento AEA. Conexión independiente, obviamente seccionamiento de conductores adecuado con las partes aplicables para cortocircuito, sobrecarga y caída de tensión, canalizaciones adecuadas, pero lo más importante es que el diferencial tiene que ser clase A. Este es el resumen de muchas horas de trabajo, se imaginan, ¿no? Dentro del AEA. ¿Qué es un diferencial clase A? El diferencial clase A, que es el que está acá en el medio, es aquel diferencial que actúa en presencia de corrientes diferenciales de derivación a tierra que contienen componentes de continua pulsantes. El AC solamente salta cuando hay corriente alterna derivada a tierra. Si la corriente es pulsante, puede ser que la bobina del disyuntor AC quede magnetizada y no actúe frente a fallas diferenciales. Por eso, en presencia de continuas, hay que utilizar un A que salta aún con continuos pulsantes o un B que mejor aún salta con pulsantes o continuas puras. Resumiendo, si voy a usar los A y los B están siendo cada vez más usados con todo el tema de generación distribuida, baterías, acumulación y vehículos eléctricos. Si tengo una instalación típica como la que tengo en casa, donde no tengo ninguna cuestión de esas, con una C ando perfecto. Si empiezo a agregar componentes de continua, tengo que poner por lo menos una A, mejor un B. Esto es a donde apunta el reglamento. ¿Por qué? Porque la C, frente a una derivación a tierra con una fuerte componente continua, podría no saltar. El A salta con pulsante y el B salta con pulsante y continúa. Seguimos viaje.
El reglamento EA dice que los cargadores no se pueden poner en áreas clasificadas. Vamos a hacer un muy breve repaso de qué es un área clasificada. Si yo tengo típica estación de servicio, hay 3 áreas clasificadas dependiendo de si usamos clasificación IEC o usamos clasificación Estados Unidos, National Electrical Code, que acá se usa mucho, lamentablemente. Si usamos National Electrical Code, todo lo que está pintado en naranja es lo que se llama División 1 o Zona 0 si usamos IEC. Es aquel lugar donde una alta probabilidad de explosión, una alta probabilidad de tener atmósfera explosiva, está presente todo el tiempo. Por ejemplo, en esta zona del tanque, en esta zona del tanque. Para National Electrical Code, estas pintadas de naranja también son división 1, pero para IEC ya son zona 1, y es aquella zona en la que solamente hay presencia de la atmósfera peligrosa en el funcionamiento normal, o sea, cuando el señor viene a descargar, cuando el señor viene a cargar nafta, que puede haber una gotita, puede haber un vapor, mientras estamos en una situación normal. Y la división 2 o zona 2 para IEC es aquella zona donde puede haber una atmósfera peligrosa, pero solo en condiciones anormales. No andan lloviendo gotas de combustible por acá atrás, o por acá arriba, o por acá atrás, pero sí podría ser que este auto se lleve por delante el surtidor y esto pierda combustible, o que esto se vaya perdiendo combustible por acá y vaya goteando por acá. Entonces ahí sí tendría una atmósfera peligrosa en estas zonas, pero es una situación anormal, es decir, ha habido una falla, ha habido un accidente, ha habido un problema. Esas son las clasificaciones. Lo que me dice el reglamento EA, mire, usted puede poner, bueno, todo el resto de la estación es área no clasificada, ¿no? Lo que me dice el reglamento EA es, usted puede poner el cargador acá, lo puede poner acá, es decir, fuera del área clasificada, división 2 o zona 2. No lo puede poner acá en el límite, no lo puede poner en el otro límite, obviamente no lo puede poner acá, lo tiene que poner fuera del área clasificada. Punto fundamental que nos dice el reglamento EA. Ahora, si yo quiero poner un cargador en una estación de servicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con un documento que estableció la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles. ¿Quién me pide ese documento? Que registre el cargador en un formulario que está dentro de la resolución. Me dice que el cargador tiene que tener un cable fijo, no puede tener un cable detachable. O sea, si pongo uno de alterna, no puede ser el que tenía la ficha para conectar, tiene que ser el que tiene cable fijo. Tiene que tener certificado de conformidad emitido por un ente local si va a estar fuera del área clasificada, pero a menos de 20 metros. Tengo que ponerle una guarda para vehículos, de modo tal que no se lo lleven por delante. Tiene que tener su parada de emergencia y además la parada de emergencia tiene que actuar desde la zona de surtidores. Y tengo que hacer una auditoría anual de los puntos de seguridad del cargador. Esto es lo que me exige la Secretaría de Hidrocarburos para habilitarme un cargador en una estación de servicio. Lo tengo que sumar al esquema de auditorías anuales y hacer toda esta práctica. No todo termina en los autos. Vamos a hacer una pasadita por los buses para charlar un poquito de toda esta cuestión asociada a la carga de vehículos eléctricos, pero un poco más grande. Básicamente hay 2 filosofías de carga de buses. Una es cargarlos mientras duermen, igual que los autos, y otra es cargarlos además mientras van en el viaje. Lo que se llama carga de oportunidad o carga en las paradas, pero cargas breves, ¿no? Igual que pasa con los autos, cuando hago carga mientras el auto duerme, lo hago con una potencia más reducida. En el caso de un bus lo tengo que hacer con una potencia más grande, porque las baterías son más grandes, porque son más pesadas, y los pasajeros hacen mayores distancias. Y cuando hago carga de oportunidad, en general en pantógrafos, se hace con mayores potencias. Acá tenemos, por ejemplo, una foto real de un puesto de carga, no solo una foto de una carga de buses, sino que hay nieve y demás, ¿no? Bastante interesante, ¿está? Donde están cargando los buses con cargadores de una potencia que puede estar en el orden de 20 y pico de kilowatts, y lo que suelen hacer es carga, lo que se llama secuencial. Acá tienen una unidad de potencia que alimenta 3 módulos de carga que le entregan la potencia completa al bus, pero van secuenciando.
Cuando llega un bus y se pone a cargar, le entrega el 100% de potencia, cuando llega otro, le entrega la potencia al otro, cuando llega el otro, le entrega la potencia al otro. Y va secuenciando la carga de modo tal de ir entregándole la mayor potencia posible a los buses que están más descargados. Las tecnologías de pantógrafos suelen tener dos modos de conexión, uno que es el pantógrafo hacia arriba, es decir, que va del bus hacia la columna, o el pantógrafo abajo que va desde la columna hacia el bus. Acá hay una foto real de cargadores cargando buses en Alemania o en Holanda. Así que bueno, básicamente este es un poco el esquema de lo que hay para buses. ¿Con qué potencia se cargan los buses? Desde 20 y pocos kilowatts hasta 600 kilowatts en estas cargas de oportunidad. La idea, como les decía antes, es poder darle al bus una carga rápida con mucha potencia, de modo tal de, compartiendo ese cargador entre una flota grande de buses, no tener que duplicar las energías de las baterías en muchos buses y comprar buses más caros. Comprás unos pocos cargadores y los repartís entre toda la flota, y cada vez que renovás un bus con una batería más. Al principio de la charla les decía que las redes están tendiendo a ser distribuidas, digitalizadas y descarbonizadas. Vamos a hablar un poco acá de lo que entendemos con esta filosofía de la digitalización y cómo no necesariamente estos cargadores que vamos a ir instalando implican hacer un upgrade en la potencia de la red. La idea ¿cuál es? Que yo a estos cargadores los haga hablar con la instalación fija, y de ese modo lo que yo obtenga es un sistema en el cual no me pase la potencia máxima que ese interruptor de cabecera me puede dar, es decir, que no haga saltar la termomagnética o no queme el fusible de cabecera, no pasándome de la potencia máxima. Ahora bien, hablábamos de digitalizar las redes, la idea es dar un pasito más y digitalizar estos interruptores de cabecera de modo tal que empiecen a hablar con los transformadores de distribución y podamos hacer una gestión de un Smart Power a un nivel local un poco más extendido. Y si nos ponemos pretenciosos, la idea ¿cuál es? Estamos recibiendo energía que proviene de paneles solares, que viene de nucleares, que viene de eólicas, que viene de térmicas, de hidráulicas, que en diferentes momentos del día tiene diferentes precios. Toda esa información la podemos tener toda alojada en la nube con un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, si todo esto lo podemos tener todo interconectado simultáneamente, podemos hacer una optimización en precios, en energías, en costos, en fin, en un montón de variables que nos van a dar una optimización de la red mucho más aprovechable que lo que le hacemos hoy día. Y esto se puede hacer con una inversión relativamente pequeña y un costo-beneficio bastante interesante. Es decir, no quiere decir que voy a tener que andar cambiando todos los interruptores de cabecera. Ya los fabricantes cada vez más tienen soluciones que se adaptan para hacer retrofits a interruptores de cabecera existentes, con lo cual no es muy complejo poder meterse en este tipo de actividades. Entonces, vamos electrificando el transporte, vamos digitalizando las redes y vamos armando un esquema cada vez mejor para toda esta cuestión. Vamos a hablar un poco de plata, que seguramente es una cosa que se están preguntando. Y como no somos ninguno de nosotros administrador de flota de buses, vamos a hablar vamos a hablar de autos, ¿no? Pero esto es perfectamente extrapolable a los buses. Vamos a comparar, vamos a hacer una comparación. Se me trabó el PowerPoint. Ahí está. Vamos a hacer una comparación entre un auto convencional y un vehículo eléctrico. Habíamos dicho que teníamos 16 kilowatts cada 100 kilómetros u 8 litros cada 100 kilómetros. Más o menos, con costos fijos e impuestos, el kilowatt hora puede estar en el orden de los 7,5 pesos. Y el litro de combustible está más o menos 55 pesos. Con los consumos que dijimos, resulta que para hacer 100 kilómetros gastaríamos 120 pesos con el eléctrico o 440 pesos con el combustión interno.
Y esto sin considerar el ahorro que hago en mantenimiento. ¿Por qué? Porque en el mantenimiento no tengo filtros, correas, poleas, eh, retenes, cambio de aceite, cambio de bujías, cambio de inyectores, etcétera, etcétera, etcétera. El service del vehículo eléctrico es cambiar el filtro de aire del habitáculo y revisar los niveles de líquido si es que la batería está refrigerada o si es que hay algún otro refrigerante en el circuito. Nada más. Con lo cual, eh, el costo por kilómetro del vehículo eléctrico es realmente muy ventajoso respecto al de combustión interna. Pero claro, el costo del coche eléctrico es más caro que el de combustión interna. Entonces, vamos a hacer este pequeño análisis, a ver a dónde nos lleva. Vamos a graficar pesos en función de kilómetros y vamos a trazar una recta cuya ordenada del origen va a ser el costo de capital, es decir, el precio del auto, y la pendiente va a ser función de la eficiencia que tenga ese vehículo, el costo de la energía y el costo de mantenimiento. Y vamos a dibujar esa recta representando el costo de operación y mantenimiento, o sea, el costo operativo, o el total cost of ownership de un auto de combustión interna. A medida que yo recorra más kilómetros, voy a haber pagado más dinero en términos de costo de capital y costo de operación y mantenimiento. El coche eléctrico, como dijimos, cuesta el doble, más o menos, que el de combustión interna, con lo cual el costo de capital va a ser el doble. Pero el costo de operación y mantenimiento, expensas de mantenimiento y costo de la energía, va a ser significativamente menor. Con lo cual acá voy a tener un punto de cruce, y en ese punto de cruce voy a decir, de este lado, o sea, haciendo menos kilómetros que eso, me conviene el de combustión interna. Haciendo más kilómetros que esto, me conviene el eléctrico. Y no hay mucho más para discutir. Puede venir un contador a contarnos que el valor actual neto de este dinero puesto a 10 años, no sé qué, pero la verdad es que la cuenta del almacenero esta, yo creo que va como trompada y muestra claramente que hay un punto de quiebre en el cual a partir de ahí el eléctrico se hace más rentable y por debajo de eso obviamente sigue conveniendo la combustión. Obviamente dependiendo de las tarifas de la electricidad, del costo de los combustibles y de otros costos, por ejemplo, acá podrías poner el costo de las patentes. Un eléctrico en Argentina en varias ciudades ya no paga patente, Cava, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, si no me equivoco. Así que esta pendiente, digamos, se te hace también más suavecita en función de que no pagues la patente todos los años. Quiere decir que hay varias variables a tener en cuenta cuando uno habla de costo de operación y mantenimiento. Pero bueno, la realidad es que eh, este punto de quiebre es el que nos va a decir, de este lado conviene combustión interna, de este lado conviene el eléctrico, ¿no? ¿Qué pasa si mediante algún mecanismo más o menos mágico que podría ser incentivos, créditos, reducciones fiscales, etcétera, etcétera, hacemos bajar este costo inicial? Obviamente este punto de quiebre se corre para acá, este lugar de conveniencia se corre para acá y el eléctrico se vuelve rentable con menos kilómetros. Esto es muy sencillo. Entonces, hacia este lugar estamos yendo. Hay una asociación que se llama Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, en la cual hemos propuesto ya nuestro segundo proyecto de ley al Congreso Nacional para que sea considerado, con un esquema de incentivos que básicamente, entre otras cosas que trae el proyecto, apunta a lo siguiente: promover la oferta de vehículos, haciendo que lleguen al usuario a los menores valores posibles, es decir, lo más baratos posibles, incentivar la demanda, además de haciéndolo llegar a un precio conveniente, dándole la posibilidad de que acceda a créditos blandos, y por último beneficiar el uso, por último no, como complemento, beneficiar el uso, estacionamientos preferenciales, de circulación, facilitar la carga doméstica, facilitar la carga pública,
eventualmente dar tarifas diferenciales. En la provincia de Córdoba, EPEC ha reglamentado que si usted va con la factura de compra de su vehículo eléctrico y tiene el domicilio en el ámbito de aplicación de Córdoba, durante la banda nocturna le bonifican el 50% del valor agregado institucional, no solo para la carga del auto, para todo el consumo de su casa, con lo cual, si usted a partir de las 11 de la noche en Córdoba, por el solo hecho de tener un vehículo eléctrico, lava la ropa, la electricidad de lavar ropa pues también se la bonifica. Estos son los incentivos sobre los que hay que trabajar. Se han presentado, como les decía, desde la ABEA, Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, y se han presentado proyectos. Hay otros legisladores que han presentado proyectos también, pero es muy importante que estos incentivos posicionen esta cuestión para beneficio de la movilidad eléctrica. Está medio parada el PowerPoint. ¿Qué esperamos del Estado en todo esto? Del Estado esperamos que tome las riendas en términos arancelarios, impositivos, legislativos, el Estado como un todo, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué nos ha hecho dado como respuesta el Estado hasta ahora? Bueno, no tenemos aranceles para importación de vehículos eléctricos. Dentro de poco se cae esta resolución, este decreto, pero esperamos que se va a renovar. Inicialmente no pagaban aranceles los vehículos eléctricos e híbridos y células de combustible de aquellas importadoras que traen fabricación local, pero luego las que son solo importadores también se pudieron acoger este beneficio. Hubo una desarancelación de un lote de buses y sus cargadores, que son bastante caritos. Bueno, lo que les decía, Cava, Mendoza, Santa Fe, Neuquén no pagan patente, eso es rol de los estados locales. EPEC redujo tarifa en la banda nocturna para la carga de vehículos eléctricos, es decir, el Estado ha dado algunas pequeñas señales, no todas las que quisiéramos, y todavía no son suficientes, pero algunas ha dado y hay que reconocerlas. Y este año nos encontramos con buenas noticias allá por enero, que decían que el ministro de Producción y Desarrollo Productivo estaba pensando en una agenda de electrificación. Se juntaron a discutir este tema los ministros de Ambiente y Transporte, tema que no es nada menor, dos protagonistas clave. Y hace poquito el portal de movilidad eléctrica, es un portal nuevito, esto es 28 de mayo, son muy poco, publicaba también que el gobierno argentino, nuevamente en la voz del ministro de Desarrollo Productivo, está hablando de la electrificación del transporte y el de convertir realmente la electrificación del transporte en un clúster de potenciación de la industria nacional, que sería realmente el sueño de cualquiera de nosotros. Vamos cerrando y la verdad que lo que les quiero decir a continuación es que no hay nada nuevo bajo el sol. Estos dos señores, cuando hacemos estas charlas en ámbitos compartidos, es muy interesante porque mostramos estas fotos y muchos de los asistentes reconocen quiénes son, otros no. Pero bueno, estos dos señores que están acá son nada más y nada menos que Ford a la izquierda, Edison a la derecha. ¿De qué están hablando? Bueno, están hablando de que en aquel momento había un proyecto de electrificación de los Ford T y de que Ford fabricara autos eléctricos. Dicen las malas lenguas que Edison lo único que quería era venderle baterías, porque Edison pensaban que era fanático de la corriente continua. Entonces el único objetivo de Edison era vender baterías, pero bueno, la realidad es que no prosperó hasta hace poco, en la que apareció, momento en el que apareció el Mustang 100% eléctrico, ¿no? Una belleza de coche, 100% eléctrico, lindísimo, ojalá lo tengamos pronto en Argentina. Pero bueno, estos dos señores venían hablando de esto desde aquella época, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Si pongo esta foto en este ámbito, posiblemente muchos identifiquen, bueno, acá en el medio a Edison, que lo vimos hace un ratito, pero también a Jorge Newbery, aniversario del cumpleaños natalicio fue hace poquito y celebramos el Día del Ingeniero Electricista,
y de este lado el ingeniero Huergo, ¿no? Primer ingeniero residió en Argentina, primer ingeniero electricista argentino. ¿Qué estaban haciendo estos dos señores con Edison y otros señores que no llegamos a reconocer? Estaban en Estados Unidos lanzando el Congreso Electrotécnico Mundial que dio el puntapié inicial para armar la IEC, ¿no? Había dos argentinos ahí empujando el remo, así que es interesante ver que no hay nada nuevo bajo el sol y analizar de dónde venimos. Y para ir cerrando, les muestro este registro de una patente de un vehículo eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, en el año 1912. Nada nuevo bajo el sol. El señor Francisco de la Fuente, en 1912, patentaba su vehículo eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. Así que de ahí venimos, ¿no? No nos tenemos que extrañar. Más allá de los conceptos técnicos y comerciales, la idea de este tipo de charlas es generar un marco en el que pasemos de ser conocedores del tema a ser entendidos en el tema y, si es posible, que pasemos a ser protagonistas de este tema y de este cambio. La propuesta es que nos vayamos pasando de conocedores a entendedores y de entendedores a protagonistas y que logremos generar protagonismo en este cambio que le va a hacer bien a la energía, al planeta, a la salud, al bolsillo, un cambio que va a tener muchas ventajas. Salud para el aire que respiramos, ¿no? Este es un poquito el mensaje final. Les agradezco mucho el espacio, la paciencia, el tiempo, la atención. Acá tienen mi correo. Pablo tiene todos los mecanismos para comunicarse conmigo y bueno, quedamos a disposición para lo que nos podamos acompañar en esto y quedo atento a sus consultas si es que las hay. Bueno, muchas gracias, Roberto. Realmente muy clara la explicación, muy didáctico. Y ahora, bueno, abrimos entonces el espacio a las preguntas. Yo por lo pronto tengo algunas, pero bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna otra para plantear, este es el momento. Sí, adelante, Salvador. Abro el micrófono para que pueda hablar. Buenas tardes. Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. No te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de vos. He participado en varias de las charlas tuyas y sí. Hemos interactuado un par de veces en la maestría. Seguro, sí. ¿Qué tal? Bien. Un gusto. Muy buena la charla. Igualmente. Siempre nos vamos juntando los mismos en esta, ¿no? Más o menos, sí. sí. Te quería hacer una pregunta respecto de los precios, ¿no? Sí. Uno, en la curva que vos pusiste, y si uno le pone los valores a la curva esta, donde se cruzan la eléctrico y el convencional, si uno tuviese un auto, digamos, convencional, y recorriese el promedio de que recorre un auto en Argentina, 15.000 kilómetros por año, a 15 kilómetros por litro, esto daría más o menos $1.000 por año el costo de mantenimiento de la gasolina. Entonces, a lo largo de la vida útil de un auto, que voy a exagerarlo un poco, le voy a poner 10 años, pero bueno, pongamos 10 años, un tiempo razonable para un auto, significa que yo he gastado en combustible convencional, en un auto típico, $10.000. Entonces, esos $10.000 es, para mi modo de ver, y eso surge de tu gráfico, el máximo salto que podría tener, o la diferencia de costo de un auto eléctrico y un auto convencional para que esas curvas se crucen en algún momento a lo largo de la vida útil. O sea, de que hay un número que yo diría que sería como la cota máxima que puede tener la diferencia entre un auto convencional y un auto híbrido. Si uno ahora toma, aún yendo a un lugar como Estados Unidos, un auto convencional estilo, digamos, Toyota, un Toyota Corolla, una cosa por el estilo, cuesta en Estados Unidos $20.000. El auto eléctrico que yo vi más barato
y que tenía algún subsidio era el Kia Niro, que tenía $38.500. O sea que había una diferencia de $18.500. Ya con eso no se vuelve económico, ¿no? Es decir, la diferencia tendría que ser mucho menor. ¿Qué posibilidades hay de que esa diferencia efectivamente llegue a un lugar razonable, no exceda los $10.000? Porque si no, sí, uno lo puede comprar por muchas razones de carácter ambiental, etcétera, pero la cuenta no cierra económicamente, ¿no? Y es viable bajarlo a eso. Después te iba a hacer una segunda pregunta también relacionada con esta, que esa sí me parecía una especie de innovación disruptiva, que era el auto chino que salió en el diario hace poco, el Chanli, por $930, que no sé si digamos, se vende o no, digamos, si puedes comentar algo acerca de eso, porque ahí sí la cosa cambia en forma totalmente diferente, ¿no? O sea que las dos preguntas ¿es posible encontrar autos aún en algún lugar de la Tierra donde la diferencia entre el eléctrico y el convencional sea menos de $10.000? Y la segunda pregunta es, ¿qué posibilidades hay de desarrollo o conoces algo acerca de este auto chino, el Chanli, que es un auto chiquito, pero bueno, su precio es muy atractivo? Bueno, tu observación es totalmente correcta y procedente. Los autos, de acuerdo a lo que dicen los grandes fabricantes, en particular Nissan, Kia y Hyundai, es que a partir del 2023, posiblemente con la pandemia 2024, al menos en sus países de origen, los vehículos convencionales y los eléctricos van a empezar a costar lo mismo. Esto es a expensas de la baja del precio de las baterías y de otros aspectos tecnológicos que hacen que el volumen haga que la rentabilidad y la productividad funcionen de la manera. Entonces ellos nos proponen que ponerle 2025 los autos cuesten lo mismo, al menos en su país de origen. Después en los países como el nuestro, donde tenés altos aranceles de importación y impuestos internos de otras características, como el tema del impuesto al lujo y demás, la cosa se hace un poco compleja. Por eso nosotros insistimos tanto en el tema de los incentivos. Incentivos que premian al sostenible o que castiguen al no sostenible, ¿no? Porque si no la cosa no funciona. Pero te voy a hacer una cuenta que, bueno, no sé si sigue siendo vigente todavía, pero una cuenta que habíamos hecho el año pasado. El vehículo eléctrico más vendido en Argentina ha sido la Renault Kangoo. Renault ha tenido una estrategia muy interesante de traer la Kangoo para flotas, y si uno hace las cuentas sin entrar mucho en consideraciones financieras, es decir, sin penalizar con la tasa de corte, el valor actual neto y demás, vos en 270.000 kilómetros de uso tenías el punto de corte entre el eléctrico y el naftero, lo que te da 27.000 kilómetros para una vida de 10 años, que para un vehículo de flota que hace 180, 170 kilómetros diarios es perfectamente viable y te da, digamos, un punto de corte muy interesante. Eso sin agregar que, por ejemplo, la gente de DHL que tiene 5 Kangoo está chocha, desde el jefe de mantenimiento hasta los choferes. Están todos felices del desempeño de los vehículos. Con lo cual, si los precios se equiparan a nivel fábrica y a nivel impositivo, logramos que la cosa más o menos no sea un despropósito en función de los impuestos que le ponemos, el vehículo eléctrico va a ser completamente viable. Y te agrego una cosa más que seguramente es muy interesante para tener en cuenta. De todos los asistentes, hago una pregunta abierta que no espero que me respondan por el esquema, pero digo, bueno, ¿cuántos han comprado en los últimos 6 meses o un año una lámpara incandescente para su casa? La respuesta es que nadie ha comprado una lámpara incandescente en el último año o año y medio. Cuando uno pregunta por qué, la respuesta natural de la gente es a decirte que no ha comprado una lámpara incandescente y ha comprado una de LED porque es más eficiente. Y eso es una verdad media. No podemos ir a comprar lámparas incandescentes, pues están prohibidas. Están prohibidas, no se consiguen. Cuestan la 10ª parte de una lámpara de LED, pero están prohibidas. Entonces vamos a comprar lámparas caras
pero más eficiente. Entonces ahí está el segundo rol del Estado, ¿no? Cuando vos en una de las transparencias veíamos que la Unión Europea te obliga a tener 95 gramos por kilómetro de emisiones, ya está, te puso la vara, no importa si sale más cara o más barata. Y lo podemos llevar a cualquier otro aspecto de la función del Estado, ¿no? Cuando vos decís, me asumo por comprar una cartera hecha en la salada, con trabajo esclavo e informal, y la pago más barata que la de marca. Sí, bueno, la de marca pretendo que el tipo pague todos sus impuestos, le pague los sueldos y los aportes a todos sus empleados, en fin. Son esos esquemas en los que se abren debates muy interesantes, ¿no? Pero bueno, tratando de responder linealmente, los precios de los autos van a ir bajando y tenemos que tratar de ser cuidadosos con las cargas impositivas para que la cosa no se deje. Respecto al auto chino, tengo la misma información que anda dando vuelta por las redes. Hay lo que hablamos al principio, ¿no? El tema del auto eléctrico conectado y compartido posiblemente haga que estas categorías L6, L7, hace un ratito daba vueltas la noticia de que el Volt que fabrican en Córdoba ha obtenido la homologación, con lo cual tendríamos otro L6, L7 más homologado en el mercado. Posiblemente esos autitos empiecen a generar el quiebre de la electromovilidad en la última milla, ¿no? Es decir, yo llegaré hasta Retiro con un tren y en Retiro utilizaré un bike sharing o un car sharing en función de las disponibilidades de vehículos que haya y de mi capacidad motriz, ¿no? Entonces ahí la cosa empieza a caminar. La verdad que el auto chino en particular sé bien poco, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, Alan tiene una pregunta para hacer. Adelante, Alan. Bien, dice que no funciona el micrófono, así que lo va a hacer por el chat. No sé, Roberto, si estás leyendo el chat, ¿lo lees directamente o listo? Sí, lo leo. Aprovecho y mientras escribe Alan, te hago una pregunta para después, Roberto. Hasta ahora estamos hablando solamente de compra de vehículos nuevos. Sé que también existen kits de conversión para vehículos convencionales para poder transformarlos en vehículos con movilidad eléctrica. Primero, ¿hasta qué punto es esa conversión dentro de la clasificación esta que nos brindaste? Si van a ser plenamente eléctricos o funcionan con un mix entre motor a combustión y motor eléctrico. Y luego, bueno, los costos, ¿no? ¿Conviene hacer esa conversión? ¿O bien es simplemente un capricho de aficionado que, bueno, compro el kit, lo hago y tengo el auto eléctrico y está, pero económicamente no es viable? Bueno, respecto de las conversiones, en la Argentina hay una veintena de autos convertidos con mayor o menor grado de artesanalidad. Hay algunos kits chinos que, en función de que tengan baterías de litio, baterías de plomo y la cantidad de baterías que se le coloquen, están rondando los $10.000. Lo que te proponen los que andan haciendo conversiones es que si vos, por ejemplo, tenés un utilitario, una Kangoo, una Partner, diésel fundida, realmente cambiar el motor por un paquete eléctrico, ellos te demuestran que es rentable. ¿Por qué? Bueno, obviamente por la cantidad de kilómetros que recorres con un utilitario, llegás a amortizar el pack en un tiempo mucho más breve. Prácticamente estás en la situación de la reposición del motor diésel o de mandarlo a rectificar o hacer un recambio respecto de lo que te cuesta el kit, con lo cual estás en una situación bastante interesante. De hecho, hemos visto varias conversiones. Hay un Sara Picasso convertido, hasta un par de Kangoos. Bueno, hay unos Fititos que los han convertido. Hay una Freelander, hay un Seat. Hay un abanico de autos bastante piolas que se han convertido. Y todos los que los han convertido están todos chochos. Nadie te dice, obviamente, ¿no? Esto es como el hincha de fútbol. Nadie te va a decir, no, la verdad que esto me va ni para atrás. Están todos muy contentos. El tema del vehículo convertido
y yendo un poquito más allá de tu pregunta, la conversión, muchos de los que han convertido sus vehículos han hecho la BTV y tienen sus cambios de motor debidamente documentados y sus autos perfectamente legalizados. Ahora, desde los requisitos de lo que es una homologación de un vehículo que obtiene su licencia de configuración de modelo, etcétera, etcétera, ¿el auto es tan seguro como lo era antes de ser convertido? Hay muchos interrogantes abiertos y muchos debates respecto de eso. Con la gente del INTI, con el grupo que se dedica al tema de las homologaciones, se está trabajando en escribir una especie de reglamento técnico para asegurar que las conversiones de los vehículos no generen una degradación en su, digamos, nivel de aceptación respecto a su licencia de configuración de modelo, y que los aspectos eléctricos obviamente también se realicen con requisitos de seguridad adecuados, tema aislación, corrientes de fuga, resistencia mecánica de la batería, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí hay un debate bien interesante. Los que están convirtiendo utilitarios están muy enfocados a la cuestión costo-beneficio por el tema de lo que te costaría, digamos, hacer un recambio de motor en diésel o nafta. Perfecto. Bueno, Alan, no sé si pudiste hacer la pregunta. A ver. Pues sí, ya está anunciada la pregunta de Alan. ¿La estás viendo, Roberto? Según cálculos que hice, el impuesto que le ingresa al Estado es mucho menor por carga eléctrica que por venta de combustible. Su venta alrededor de... No lo sé. No sé, a ver, la verdad que no lo sé. No lo sé, es una buena pregunta esa. ¿Cuánto recolecta el Estado? Digamos, la cuenta por ahí estaría en función de kilowatt hora versus el litro de combustible, pasarlo a kilowatt hora, o por kilómetro recorrido. La verdad que no la hice nunca esa cuenta. Es una muy buena pregunta. Voy a hacer un print de pantalla para analizarla, pero la verdad no tengo respuesta. Después, algún porcentaje de impuesto que podría ser viable para la venta eléctrica en estaciones de servicio. Bueno, respecto de la venta de servicio de recarga, yo acá soy un poco maniático con esto de decir venta de servicio de recarga y no decir venta de electricidad o venta de energía eléctrica. ¿Por qué? Primero porque en los contratos de concesión de las distribuidoras estaba establecido que los únicos que pueden vender energía en los ámbitos de concesión son las distribuidoras. Cuando aparecieron los primeros cargadores en las IPF, Edesur hizo una queja al ENRE por el tema y el ENRE respondió que se trataba de un servicio que era muy diferente al que se había pensado al momento de escribir los contratos de concesión, que fue a fines de los 90, mediados de los 90. Con lo cual, en ese momento ni se pensaba en vehículos eléctricos o estaciones de servicio que tuviesen cargadores para vehículos eléctricos, con lo cual era muy difícil hablar en ese momento de este servicio de recarga. Por lo tanto, el ENRE dijo, muchachos, esto es una cuestión desregulada, no está pensada la regulación para este tipo de servicio, con lo cual pueden hacer prácticamente lo que quieran. Y dejó carta abierta a la cuestión. Pero para evitar caer en la problemática de la venta de energía, que además podría meternos en una problemática de metrología legal, porque a lo mejor vendría alguien y diría, bueno, ¿y qué grado de exactitud tiene ese medidor de energía a bordo del cargador? Y cómo se certifica, y cómo se controla, etcétera. Entonces lo que uno puede hacer perfectamente es vender un servicio de recarga por tiempo o por costo fijo, de modo tal de establecer una tarifa de recarga de vehículos eléctricos que funcione por oferta y demanda. Volvamos un poquito al promedio de la presentación. Yo les decía que la mayor cantidad de cargas son las que se realizan en casa a la noche, con lo cual yo lo estoy haciendo a tarifa de la distribuidora, ahí no hay ningún problema. Y la menor cantidad de cargas son aquellas que se realizan en vía pública, en carga rápida, con lo cual ahí, digamos,
Uno, por un lado, estaría dispuesto a pagar cualquier precio si está yéndose en un auto eléctrico 2 veces por año a la costa y tiene que parar a cargar en Dolores y en Madariaga, y yo, bueno, más si paro, cargo y sigo. Este, y a lo mejor si te lo cobran un poquito más caro no te preocupa. Hay que pensar en todo el costo de la ecuación de cargar en carga rápida. Hay que pensar no solo en el kilowatt hora, sino en la potencia disponible y el costo del cargador, el costo de la superficie, el costo de la infraestructura. Hay que pensar en la contribución adicional que me genera que tipo para cargar, que para, como un sándwich, va al baño, no sé, compra algo, consume en la estación, con lo cual, porque va a estar parado un ratito más de lo que estaría con un combustible interno, con lo cual hay varias cosas a tener en cuenta en esa ecuación. Por lo que estamos viendo de experiencia en Europa y Estados Unidos, las dos filosofías de tarifado están vigentes por tiempo, por kilowatt hora y mixtas. Hay un tema adicional que suele pasar, que el tipo, por ejemplo, como tenés prácticamente un estacionamiento premium con el tema del vehículo eléctrico, te ponen el auto a cargar y te lo dejan 3 horas cargando, el auto ya terminó de cargar, no te despachó más kilowatt hora y te lo dejaron parado, con lo cual te cobran el tiempo ocioso de cargado. En fin, es un tema interesante que tendrán que resolver aquellos que encuentren esto como una oportunidad de negocio. Alan, si tenés algo armado o querés que revisemos algo juntos, a disposición. Será cuestión de empezar a tirar cosas en un Excel y empezar a ver qué sale, ¿no? Roberto, te hago otra pregunta. Bueno, bien sabemos que el motor eléctrico, bueno, tiene una simplicidad y tiene una durabilidad que excede con mucho lo que es un motor de explosión. O sea, el talón de Aquiles del motor eléctrico, obviamente, del vehículo eléctrico, obviamente no está en su motor. Pero estoy pensando en la parte de la batería, ¿no? O las baterías, que por lo menos desde el rubro en que estoy trabajando, con el que estoy más familiarizado, que es la solar fotovoltaica, cuando hablamos de baterías es un factor que encarece el sistema y que además requiere un recambio periódico y demás. En el caso del vehículo eléctrico, que estamos hablando de un pack de baterías bastante amplio y bueno, con características especiales, ¿no? ¿Cada cuánto hay que cambiarlas? ¿Cuánto impacta en el costo del mantenimiento? ¿Es el punto sensible del vehículo eléctrico o eso hoy tecnológicamente está superado y es un elemento más dentro de su vida útil? Bueno, los fabricantes de los autos están dando garantías de entre 5 y 8 años para las baterías y lo que ellos dicen es que las baterías no deberían perder entre 8 y 10 años más del 20% de su capacidad. Eso como primer número. Luego, en general, los fabricantes de baterías lo que están ofreciendo es el servicio de disposición final. O sea, si vos tenés el auto y a los 10 años tenés, o a los 8 o a los 7 tenés que hacer un cambio de batería, ellos se hacen cargo de levantar la batería anterior y darle una disposición final. En general es un revamping para utilizarlas en funciones estacionarias. De hecho, por ejemplo, lo que se está usando en la acumulación de energía para todo lo que es peak shaving y las acumulaciones de renovables son segundas vidas de baterías de autos. Lo que está haciendo también Tesla con los Powerwall, etcétera, etcétera. Hay lugares donde, por ejemplo, Renault, para varios de sus vehículos eléctricos, en particular en Francia, te ofrece, en vez de comprar la batería, dártela en leasing. Entonces, vos lo que haces es pagar un alquiler, con lo cual el precio del auto lo pagás mucho menor, pagás un leasing de la batería, no sé si es anual, semestral o mensual, y la batería es de ellos. Si vos tenés algún problema con la batería, te la cambian, hacen el revamping, hacen todo lo que tengan que hacer. Así que bueno, y el tema de la batería, ahí también nuevamente aparece el rol del Estado en poder generar mecanismos para que de acá a, no sé, 20, 30 o 50 años
no tengamos la tierra llena de baterías viejas que nadie sabe dónde tirar, ¿no? El tema de la disposición de las baterías es un tema que claramente hay que darle un marco regulatorio adecuado para que esto no se transforme en un tema complejo. Ya se está tornando complejo el tema de las baterías de los celulares, así que cuando vemos las baterías de los autos, la cosa va a ser más complicada, ¿no? Salvador está... Ah, perdón, pensé que no lo habías leído. Sí, Salvador dice que las baterías de las laptops duran entre 3 y 4 años. Bueno, a ver, no tengo la experiencia real de cuánto dura una batería de un auto. Los fabricantes están dando esos de periodos de garantía. Hay varios foros de Nissan Leaf y demás donde los tipos han estado realmente en llamas con la vieja versión del Leaf, pero que con las versiones nuevas la verdad que están cada vez más contentos. Y hasta hay algunos videitos en España de unos tipos que te reciclan la batería del Leaf viejo, o sea, te retiran el pack de baterías completo de 24 kWh y te ponen uno de 40 y pico de kWh con unos celdas LG. La verdad que hay todo un desarrollo bastante interesante, ¿no? Sí, ahí acota Alan de las baterías de 1,5 millones de kilómetros. El tema tecnológico va a pasar por la batería. O sea, el auto ya está resuelto, es un motorcito con una compu con ruedas. Hay quien dice que es un iPad con ruedas, el auto eléctrico. El gran desafío pasa por la batería. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, adelante, Alan. Bueno, Alan pregunta cómo ve la posibilidad de que se fabriquen autos en Argentina. Qué buena pregunta. Es mi sueño, o sea, como ingeniero argentino que además laburó muchos años en la industria autopartista, proveedora de casi todas las terminales, sería un sueño realmente ver líneas de montaje mandando a la calle autos eléctricos. Hay una gran discusión respecto a este tema. Hay un documento de ADEFA del año pasado donde los fabricantes de autos locales se reservan el derecho de ser la última guardia de fabricación de vehículos de combustión interna para un tercer mundo que quede consumiendo vehículos de combustión interna, cuando los eléctricos hayan avanzado en las economías principales. Me parece una mirada tristísima. Pero bueno, lamentablemente es el documento que han emitido. Hoy realmente la reconversión tecnológica del auto hace que los fabricantes de autos hayan dejado de ser expertos para convertirse en integradores de powertrain y electrónica. Powertrain, electrónica y batería. Con lo cual, yo realmente no sé cuánto se fabrica hoy localmente de un motor a combustión, pero si vas a importar el motor a combustión de México, de Brasil o de Francia, vas a importar el powertrain de México, Brasil o de Francia o de China, es lo mismo. Podés ensamblar perfectamente el resto del auto acá como lo están haciendo. Creo que hay que darle una vuelta de rosca al tema. Y ojalá que se fabriquen pronto autos eléctricos en Argentina, autos de categoría M, ¿no? Digamos, saliendo de los 6 L6 y L7, que ya tenemos homologado el Volt y el 0. Sería realmente muy interesante empezar a ver una mirada orientada en esa dirección. Toyota va a empezar a armar la Hilux híbrida en 2022, creo. Hay un proyecto entre Volkswagen y Ford para armar una plataforma de camionetas, tanto Amarok, Ranger
híbrida y posiblemente híbrida enchufable, y ojalá que elijan algún destino local para eso. Hay una industria en el tema buses muy interesante, no solo carroceras, sino de fabricación de chasis, que podría también integrar tecnologías de powertrain, si no nos da la escala, importados, con lo cual realmente ver una industria floreciente de vehículos eléctricos en todas las categorías realmente no parece muy lejano, pero bueno, parece difícil, ¿no? Genial. Por mi parte te hago una última pregunta, Roberto. Nosotros en la agencia llevamos el registro, porque bueno, se hace la convalidación de licencia de configuración ambiental de los diferentes modelos, tanto eléctricos como híbridos, que tienen exención de patentes y otros beneficios impositivos. Al respecto, bueno, sabemos que hay aproximadamente entre 20 y 25 modelos distintos, pero cuantitativamente, ¿tenés idea cuántos autos híbridos y o eléctricos tenemos hoy en la calle, en el país? Mira, hay un link que después te lo puedo pasar para que lo compartas, a una nota que sacó la revista Autoblog, el portal Autoblog, que hizo un resumen de todas las autorizaciones que dio el Ministerio de Producción para el tema arancelario. Con lo cual ahí vas a tener una muy buena aproximación inicial de ver qué autos híbridos enchufables y eléctricos puros ya están homologados y tienen pedido de cupo para la importación sin arancel. No todo lo que ha pedido cupo está en el mercado. Por ejemplo, vas a encontrar que Porsche pidió cupo para 10 Taycan, recién ingresó una sola, y posiblemente con la escasez de dólares las otras 9 no entren, 2 o 3. Pero bueno, digamos, vas a tener una buena brújula ahí. Y después puede ser que haya alguna otra publicación o algún otro resumen de AVEA o de alguien. Voy a chequear a ver si te lo paso. Pero como primera instancia, el mapa ese que armó Autoblog de los cupos de las diferentes marcas con los modelos híbridos enchufables y eléctricos puros está bastante bien. Y respondiéndote concretamente, mira, debe haber unas 70, 80 Kangoo's y unos 10, 12 Leaf eléctricos puros. Y unos cuantos miles de Prius y Corollas y RAV4, porque de esos han traído unos cuantos miles. Unos cuantos miles, digamos, no llegan a una decena, ¿no? Porque el cupo este ha sido para 6.000 y no llegó a los 6.000, llegó a los 5.000 y pico. Así que, digamos, tendrás unos 4.000 híbridos dando vuelta y unos 150, 100 eléctricos puros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no veo más preguntas, así que, bueno, ya te entretuvimos una hora y media, casi 2 horas, Roberto. Desde ya, bueno, en lo personal, bueno, nos conocemos, somos amigos, pero también desde lo institucional te agradezco muchísimo por esta charla. Creo que ha sido extremadamente didáctica y, bueno, ilustrativa en este nuevo mundo, ¿no?, que se viene, que es el de la movilidad eléctrica, que creo que va a tener un impacto enorme y, sobre todo, bueno, en este contexto de COVID-19 me parece que es un catalizador que va a acelerar varios cambios, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista energético y en la movilidad eléctrica en especial. Así que, bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu presentación y, bueno, seguramente te vamos a estar molestando en algún momento con dudas, consultas, pedidos de opinión sobre algunos proyectos que tenemos en cartera. Bueno, ya te habíamos comentado que tenemos algo vinculado a movilidad eléctrica, quizás no limitado, no acotado a lo que es el vehículo eléctrico, que sería lo ideal, lo mismo que para los buses eléctricos, sino también contemplando otras formas de movilidad un poco más livianas. Pero bueno, creo que todo suma, ¿no? Todo es un granito de arena aportando a que se dé este cambio de paradigma. Así que, bueno, Roberto, ahí el equipo te está agradeciendo vía chat. Y bueno, muchísimas gracias por nuestra parte.
No, al contrario, yo les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de contar lo poco que sabemos de esto y de transferir la poca experiencia que tenemos y de generar, como les decía, nuevos interesados y, si Dios quiere, nuevos protagonistas en esto de la movilidad eléctrica, que estamos convencidos que es algo que se viene, ¿no? Nadie se hubiese imaginado ciertos cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy en día por diferentes razones, y bueno, este va a ser uno más. Así que bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contarles todo esto y la paciencia que han tenido, siendo casi 6 menos cuarto y después de un día seguramente de muchos Zooms y meetings y demás que hayan aguantado hasta ahora. La verdad que es asombroso, les agradezco. Por favor, gracias, Roberto. Bueno, gente, Bueno, vamos. Un abrazo y quedamos en contacto. Gracias, igualmente. Bueno, vamos dando cierre a la charla, entonces. Dale, yo te mando, Pablo, la presentación. Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy claro todo.